Ok, muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos ven a través de estos medios. Queremos agradecerle a nuestro Padre Celestial por permitirnos nuevamente estar aquí y poder seguir estudiando más estos temas acerca del carácter de nuestro Padre Celestial y de su Hijo. Y esperamos que sea de bendición para todos los que escuchen. Si usted tiene oportunidad, compártalo para que otras personas puedan conocer de esta verdad tan grande acerca del carácter de nuestro Padre Celestial, que es la base real para obtener la vida eterna. Vamos a hacer una oración para que nuestro Padre nos dirija en este estudio y que sea pues de beneficio espiritual para todos. Amado Padre, gracias nuevamente le damos por este día, por su grande amor y misericordia hacia nosotros. Sabemos que no merecemos estar delante de su presencia, pero por medio de su misericordia y su grande amor, usted nos ama y ha hecho todo lo que está de su parte para salvarnos, para reconciliarnos con usted y otra vez que lleguemos a estar como estábamos antes de Adán pecar. Ayúdanos, oh Padre, para entender su carácter maravilloso y que este estudio sea de bendición para todos. En el nombre de su Hijo amado se lo pedimos. Amén. Muy bien, apreciados amigos y hermanos. Vamos a estar estudiando hoy, es un repaso que estamos haciendo. Vamos a estudiar un repaso del tema 2 y 13 acerca de la historia de Abraham. Vamos a ver cómo esta historia nos ilumina acerca de el carácter verdadero del Padre Celestial. Pues cuando leemos estas historias, ¿verdad?, de Abraham y su hijo, a veces nos preguntamos cómo es posible que Dios le haya mandado a matar a su hijo. ¿Acaso eso no va en contra de la ley que dice no matarás? ¿Puede ir Dios en contra de su ley? ¿Será que cuando es necesario Dios puede hacer lo que Él desea, aunque vaya en contra de su carácter? En esta mañana vamos a estar estudiando muchos aspectos en forma resumida y rápida. Si usted quiere más información, puede ir al canal de YouTube, Glenn de Gracia, y ahí en el tema 12 y 13 va a poder ver en más detalle acerca de este incidente, esta historia maravillosa que tenemos en el libro de Génesis. Entonces, esta historia de Abraham e Isaac es fundamental para que nosotros podamos comprender la expiación. Martín Lutero elogió a Abraham por su fe ciega, al negarse a cuestionar si era correcto o no matar a Isaac, ¿verdad? Así que Martín Lutero, pues, elogió a Abraham por esa fe ciega tan grande que tenía en Dios, ¿no? En contraste, este pensador Immanuel Kant argumenta que un mandato tan inmoral no podría haber venido de Dios. Pero antes que podamos entender estas historias, vamos a preparar el escenario para que podamos entender esto mejor. Cuando se introdujo el sistema de sacrificios a la raza humana, nuestro Padre Celestial le brindó la oportunidad de ver la enemistad que existía dentro de ella. Estos sacrificios no fueron porque Dios necesitara eso para Él perdonar. Más bien estaban mostrándole al hombre lo que había dentro de él, su enemistad hacia Dios, que lo llevaba a pensar que Dios necesita que alguien muera. De acuerdo a la justicia de Satanás, eso es lo que Dios necesita. Que alguien muera, que alguien pague. Pero vamos a ver que Abel discernió el verdadero significado de los sacrificios.
Porque este sacrificio lo que está mostrando es la enemistad que hay dentro del corazón humano, para que cuando usted matara ese animal, usted se viera reflejado allí, que usted es el que desea eso, que es nuestra misma mentalidad de la justicia la que requiere que alguien muera para que Dios me perdone. Pero Abel realmente discernió el significado de los sacrificios y por eso dice la Biblia que él ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín. Porque Caín, ¿qué pasó con Caín? Él no ignoraba el significado de los sacrificios, pero se negó a aceptar que el cordero inmolado fuera un símbolo de lo que existía en su corazón hacia el Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quería con estos sacrificios. Vemos más adelante que él dice, yo no quiero sacrificios, ni holocaustos, ni nada de eso. Lo que quiero es un corazón contrito y humillado, como dice Salmos. Pero entonces vemos que Abel sí entiende el significado. ¿Por qué Dios permite esos sacrificios? Caín no lo entiende. Y ahí vemos lo que sucedió en Génesis 4, 3 y 4. Dice aquí, aconteció que andando el tiempo. Esa frase de andando el tiempo en realidad significa al final. Como dije, estamos en un resumen, no podemos ir en detalle, pero puede ir a esos temas si usted desea en YouTube, que van a decirlo más en detalle. Así que esa frase de que dice andando el tiempo, realmente lo que está diciendo allí es que al final de la cosecha, al final de este periodo de la cosecha de los frutos, o al final de días, entonces es cuando él reúne estos frutos y lo presenta a Dios, ¿verdad? Pero lo que queremos resaltar aquí es que esto se hacía solo una vez al año. Debían traer ese sacrificio. No era que cada día tenía que andar matando a esos animales. Imagínense, alguien que no tenía animales, ¿cómo iba a quedar? Iba a quedar pobre en un mes. Iba a matar todos sus animales. Dios quería que una vez al año ellos vinieran y presentara estos sacrificios, se arrepintiera de todos sus pecados y pudiera matar ese animal, y con eso ya el hombre iba a pensar, oh, ya quedo libre del pecado, ¿no? Satanás inspiró a los descendientes de Adán a interpretar el sacrificio a través del lente de su falsa justicia. Y entonces lo inspiró a interpretarlo de una forma equivocada. ¿Y cómo era esa forma equivocada? Mediante el arte de la proyección psicológica, los sacrificios llegaron a entenderse como algo que Dios exigía para satisfacer su ira contra nuestra pecaminosidad. Así fue como la gente empezó a ver estos sacrificios. Algo que Dios exige para Él poder perdonarme. Para que Dios pueda satisfacer su ira contra nuestra pecaminosidad. La conclusión natural es que si Dios exige un sacrificio para ser Él apaciguado, entonces cuanto más costoso sea la ofrenda o sacrificada, en mayor medida será satisfecha la ira divina. ¿No creen ustedes? Esa es la conclusión. Si Dios exige un sacrificio para ser apaciguado, entonces si yo le presento un sacrificio, entre mayor sea ese sacrificio, entonces Dios va a estar más contento, ¿no? Y por eso vemos ahí a Salomón sacrificando cientos y cientos de animales, como si Dios realmente estuviera contento que le estuvieran matando animales a él. Por eso Malaquías 6, 6, 7 dice, ¿cómo me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma?
se había vuelto una práctica común entre las naciones paganas ofrecer a sus hijos a los dioses a modo de apaciguamiento. Y eso lo podemos ver cuando Israel se apartaba, o estas naciones paganas, ahí muchas veces menciona. Por ejemplo, en Levítico 18:21 habla de que, dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Yahweh. Así que nuestro padre les dijo a los hijos de Israel claramente que no fueran a ser como las naciones paganas. Estas naciones paganas creían que matando, entre más valioso era el presente, el Dios iba a estar más contento. Y por eso era que le presentaban hasta sus mismos hijos. Porque los hijos son los más valiosos que tiene una persona, un padre, ¿no? Y entonces ellos se lo presentaban a Dios como diciendo, esto es lo más valioso que tenemos y queremos dártelo para que tú te apacigues, para que tú te contentes y nos des la bendición. Ahí en Salmo 106 también trata de eso, ¿ves? Dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Así que en el tiempo de Abraham la práctica de sacrificio de infantil estaba muy extendida. Ahí donde él vivía en Babilonia, en Ur de los Caldeos, eso era una práctica común. O sea que Abraham estaba familiarizado con esta práctica. Vemos que Abraham amaba a Dios y obedeció fielmente la orden de salir, ¿verdad?, de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y por fe él salió sin saber a dónde iba. Ese era un hombre de fe. Eso no significa que él tuviera un concepto correcto de Dios, pero era un hombre de fe. Él no podía, con Sara, ¿verdad?, no podían engendrar un heredero. Esta fue una oportunidad para que la duda entrara en la mente de Abraham, la cual Satanás estimuló porque odiaba la fe de Abraham. Cuando Abraham entró en la tierra prometida, vemos allí cómo Abraham, con el deseo de ayudar a su sobrino Lot, que había sido llevado cautivo por uno de estas naciones que atacaron el área donde él vivía, Abraham unió fuerzas con esos reyes, con algunos allí, y fueron a perseguir a estos otros. Y vemos, ya sabemos qué sucedió, ¿verdad? Abraham pudo pues destruir a estas naciones y lograr que su sobrino volviera en paz. Y con todo, sacaron mucho botín de eso, ¿verdad? Y vemos allí que Abraham, a pesar de que dice esa obra, pues no pensemos que era que Dios estaba de acuerdo en que la gente anduviera matando y eso. Pero esa era la única forma que ellos entendían. No podían ver de otra forma cómo se podía lograr que una nación quedara sometida, ¿no? Ellos solo lo que pensaban era en la espada. Eso es lo único que ellos conocían. Abraham había sido un hombre de paz, pero en este evento reveló en él el espíritu real que estaba dentro de él. Él no se limitó en lo más mínimo para ir allá a perseguir estos enemigos y matar a muchos de ellos. Pero ¿qué dice 1 de Juan 3:15? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuando se llevaron al sobrino de Abraham, el espíritu de guerra se despertó en su alma. Y salió lo que él era antes, lo que es espíritu de guerra que te había en él. Obviamente debemos imaginar que después de esa batalla, cuando Abraham volvió, fue acosado por pensamientos oscuros al recordar los rostros de los hombres que agonizantes atravesados por esas espadas y lanzas. Y él temió el castigo que podría caer sobre él. Porque todo hombre que quita la vida, como Caín, teme que le quiten la vida. Eso es algo natural. Es algo que en nosotros mismos nos dice que eso está mal.
No sé cómo ustedes algunas veces o pensamos algunas veces que Dios está de acuerdo en que estos israelitas anduvieran matando gente. Cuando él en otra parte dice, todo el que mata a espada, los que tomen espada, a espada perecerán. Y estos principios de Dios no cambian. No podemos decir, oh, Dios era uno allá en el Antiguo Testamento y él ahora él viene, manda al Hijo y el Hijo es totalmente diferente al Padre. Eso no puede ser porque ninguno de ellos dos cambia, ya lo hemos dicho muchísimas veces. Yeshua le dijo a Pedro que todo lo que toman espada, a espada perecerán. Eso se aplicaba ya también a todos en el Antiguo Testamento. Yeshua le dijo a Pedro, explicándole que la violencia ahuyenta al Espíritu de Dios, que es amante de la paz, dejando al hombre confundido y temiendo las repercusiones de sus acciones. Si usted mata a alguien, usted de ahí en adelante no va a poder vivir en paz, sino con un miedo de que a usted también lo vengan a matar un día cualquiera. Pero después de estas cosas dice que vino palabra de Yahweh a Abraham en la visión diciendo, no temas. ¿Por qué creen que le dijo no temas? Porque Abraham andaba con miedo. Después de haber matado a esta gente allá, lo único que eso infunde es miedo. Usted, después que mate a alguien, yo no he andado en eso obviamente, pero ese es el espíritu que le toma a estas personas asesinas. De ahí en adelante no pueden tener paz. Y saben que en cualquier momento alguien puede venir y matarlos. Dice, después de estas cosas, es decir, después del conflicto con Kedorlaomer, que era el rey ese, Dios le dice a Abraham que no tenga miedo. ¿Por qué le dice que no tenga miedo? Porque Abraham andaba con miedo después de haber participado en esta matanza. Te protegeré, dice, y te daré una recompensa sumamente grande. Nuestro padre sabía que Abraham andaba con miedo, le dice, no temas, Abraham, yo te voy a proteger. No significa que Dios estaba de acuerdo con aquello, pero él entiende por qué el hombre actúa de esa forma. Y además aquellos no eran una blanca paloma, esos eran perversos y malos. Pero en cualquier caso, usted si levanta una arma para matar a uno malo, usted no va a quedar tranquilo de ahí en adelante. Y eso solo es la consecuencia de transgredir pues estas leyes de Dios y de lo que él ha dicho en su palabra. Imagínense los sentimientos de enemistad albergados en el corazón de Abraham cuando él se acordaba de que habían metido esa lanza en el pecho de aquellos hombres. Cuando usted ve que usted mata, en ese tiempo, vamos a decir que le meten la espada y esta gente caía para atrás. Al mirar usted los ojos de estas personas, ¿usted piensa que usted puede vivir en paz de ahí en adelante recordando eso? Entonces, Abraham, debido a esto y muchas otras cosas que vamos a mencionar, él tenía esos temores. Ahora él dice, oh my goodness, ¿ahora qué he hecho yo? Y se acordaba de eso. Y el hijo que no venía, entonces él podía pensar, oh, Dios no me quiere bendecir porque yo he pecado, yo he hecho algo malo. Y entonces, esto lo estamos diciendo para llegar al momento en que Dios le dice que vaya a matar, a sacrificar a su hijo. Vamos a entender eso bien, porque entre veces no entendemos y por eso aplicamos mal la palabra. Dios le había prometido a Abraham previamente descendencia y tierra. Le dijo que su linaje sería más de lo que él podría contar. Pero en Génesis 15 Abraham duda de que Dios pueda cumplir su promesa debido a sus propios fracasos anteriores. Entonces, él está dudando porque ha hecho algunas cosas no muy buenas y entonces él sabe ahora posible Dios por causa de eso no me va a querer dar el hijo que yo tanto deseo. Así que nuestro padre le afirma a Abraham que él lo va a bendecir con un hijo. Entonces Abraham supera un poco sus dudas y ahí es cuando nuestro padre lo lleva afuera y le muestra las estrellas y le dice,
así será tu descendencia. Pero cuando Dios le promete a Abraham toda la tierra, Abraham también muestra ahí sus dudas. Y le dijo Yahweh, yo soy Yahweh que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, él estaba dudoso, no creía que Dios le iba a dar esa tierra así tan fácil. Imagínense, en ese tiempo no era fácil ir a conquistar tierra, porque todo se solucionaba por medio de la espada. Y que esto significaba obviamente que él iba a tener que, por medio de las guerras, ir allá y hacer todo lo que él ya había experimentado, matar gente y toda esta cosa. Así que eso era una obra gigantesca que él tenía que hacer. Y tenías dudas de cómo iba a poder lograr esto, ¿no? ¿Por qué duda Abraham? La enemistad subyacente en él le impide abrazar plenamente la promesa de Dios. Para mostrarle el problema, Dios pronuncia palabras que actúan como un espejo en el alma de Abraham. Y le dice, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Dios le dice que le consiga eso. Dios no le dice a Abraham ahí que haga con esos animales. Pero ¿qué hace Abraham? Abraham corta a estos animales por la mitad. ¿Por qué? Aunque Dios no le dijo que hiciera eso, ahí no vemos ninguna indicación que Dios le está diciendo que haga eso. ¿Por qué lo hace? Porque esa era una costumbre de su tiempo. En el cual cuando unas personas hacían un pacto, se comprometían a cumplir cada uno su parte. Entonces ellos hacían eso de cortar estos animales por la mitad. Para Dios la matanza de estos animales representa el odio en el hombre que masacra a su hijo. Dios condesciende a entrar en este pacto con Abraham correctamente de la misma manera que estuvo dispuesto a entrar en un pacto con Israel cuando ellos prometieron, al igual que Abraham, ser obedientes en todo. Este es el ministerio de la muerte. Eso es el antiguo pacto, destinado a hacer que el pecado abunde, para que pueda ser confesado y libremente perdonado. Entonces ya vemos que por eso es necesario que podamos entender esto de los dos pactos, el antiguo y el nuevo. El antiguo, nuestro Padre lo usa como el único medio que Él ve conveniente, que Él ve que nos puede ayudar, es dejándonos llegar hasta lo más profundo del pecado, para que usted en esa condición entonces se vea a sí mismo allí retratado y usted quiera salir de allí y busque la gracia. Entonces, cuando el pecado abunda, dice que sobreabunda la gracia. Entonces Dios usa su misericordia, su gracia para rescatarnos y subirnos de allí. Después que usted se ha dado cuenta de cómo es usted. Porque mientras usted no se dé cuenta, usted va a seguir en su vida normal como si todo estuviera bien. Así que sabemos que Abraham estaba en un estado mental del antiguo pacto en esta transacción. Porque vemos que en el siguiente capítulo Ismael nace como consecuencia del plan de Sara de obtener un hijo a través de su sierva. Y Pablo, al comentar sobre esto, él dice que en Gálatas 4, 22 al 26 habla de estas mujeres, dice que son los dos pactos. La de la sierva es el antiguo pacto y el de la libre es el del nuevo pacto. La incapacidad de Sara para tener un hijo era un símbolo de la enemistad que todavía existía en el corazón de Abraham. Dios pudo haberle permitido que Abraham tuviera un hijo de inmediato. O sea, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero debido a que vio en Abraham un hijo precioso que estaba dispuesto a escucharlo, Dios lo probó y lo sacó a la superficie la hostilidad oculta que estaba en él. Y eso es lo que hemos dicho desde el principio, que cada uno de nosotros tiene por naturaleza una hostilidad oculta hacia Dios, de enemistad hacia Él. No, algunos ni se dan cuenta de ello.
Pero en nosotros está una enemistad oculta, natural. Mientras usted no se dé cuenta de eso, no va a poder llegar a la verdadera expiación. Y es por eso que nuestro Padre, pues para podernos mostrar nuestra verdadera condición, Dios se permite que el hombre caiga a lo más profundo y para que pueda ver lo malo que es realmente y pueda reaccionar y buscar el perdón y la gracia de Dios. Así que Sara, en su desesperación, ella anima a Abraham a que tenga un hijo a través de Agar, ¿no? Su sierva. 13 años después del nacimiento de Ismael, Dios se le aparece a Abraham. Fue en ese momento que Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham. Abraham significa padre exaltado y Abraham significa padre de multitud. Nuestro Padre ahí le presenta a Abraham las promesas una vez más, agregando más y más detalles. ¿Cómo poseería toda la tierra? Parecía difícil de creer. Una vez más, Dios hace manifiesta la enemistad dentro de Abraham mediante el mandato de la circuncisión. Esta circuncisión no pensemos que es algo exactamente que vino de Dios para que Abraham hiciera eso. La circuncisión se originó en Egipto, según el historiador griego Heródoto. Esto no fue algo que Dios salió de él y se la dio ahí a Abraham para que hiciera eso. Eso era una costumbre que se originó en Egipto. Cuando Abraham fue a Egipto y allí se encontró con Agar y que ella se convirtió en su sierva, puede haber sido a través de Agar que se introdujo el conocimiento de la circuncisión en su familia. En Egipto la circuncisión se realizaba en varones jóvenes entre niñez y la edad adulta. Ismael tenía 13 años cuando Dios se apareció a Abraham y Agar podría haber estado planteando esta cuestión con respecto a su hijo Ismael. Si bien no tenemos certeza, una cosa es segura, era una práctica pagana, no era algo que venía de Dios. No se originó con el pueblo de Dios. Cuando Dios instruye a su pueblo de acuerdo a una práctica pagana, es para formar un espejo que revele la pecaminosidad en el hombre. Eso, cada vez que Dios usa algo pagano, como la serpiente allá que levantó, levantó en bronce, ¿verdad? Esa serpiente significaba Satanás, como ya sabemos. Pero dice, cada vez que Dios utiliza estos símbolos, ¿verdad? Que Dios instruye a su pueblo de acuerdo a una práctica pagana, es para formar un espejo que revele la pecaminosidad que hay en el hombre, en él, dentro de él, que de otra manera no se iba a saber. Debido a que Abraham no pudo creerle a Dios, se instauró una señal de sufrimiento y dolor. Así que Dios utiliza ahora un símbolo de un rito de iniciación egipcio de muestra de virilidad para magnificar la incredulidad de Abraham y llevarlo al arrepentimiento. Cómo Dios utiliza estas cosas para ayudarnos a nosotros que no tenemos discernimiento. ¿Ok? Así como Adán y sus hijos fueron instruidos en el sistema de sacrificios debido a la enemistad oculta en ellos, así también se les dio la circuncisión a Abraham y a su descendencia para magnificar su pecado y llevarlos al arrepentimiento. Si la circuncisión fuera un principio eterno, o que vino de Dios, habría permanecido para siempre. Pero sabemos que este sistema, al igual que el sistema de sacrificios, su uso ya no tenía valor después de que Yeshua reveló el carácter del Padre y llevó la enemistad de Adán a la tumba. Por eso dice ahí en 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es tampoco, sino el guardar los mandamientos de Dios.
La evidencia de que Abraham todavía carecía de fe cuando Dios le había prometido todo se encuentra más adelante en la historia. Vamos a avanzar rápidamente. Cuando llegó el momento para que naciera Isaac, Dios le entregó este mensaje a Abraham. Sara, que escuchó en la tienda, sigue la incredulidad de su marido y ella también se ríe, ¿no? Ya sabemos que se rió de eso. Imagínense que alguien se ría de Dios, pues imagínense que Dios está diciendo algo y la persona se ría. Eso no es una cosa muy positiva que digamos, ¿no? A pesar de su lucha por creer, Dios bondadosamente le dio un hijo a Abraham y Sara. Abraham había demostrado fe en Génesis 15 con respecto a la promesa y a pesar de su tropiezo, donde el pecado abundó, la gracia de Dios aún abundó mucho más. Y ahí vemos el problema que empieza a surgir entre Isaac y Ismael. Y nuestro padre tiene que permitir que la sierva se vaya para evitar problemas mayores allí en la familia. Fue muy doloroso para Abraham tener que permitir que su hijo se fuera de la casa, ¿no? A través, y esto de cortarle también el prepucio a su hijo, también eso fue una experiencia no muy agradable, ¿no? Pero a través de estas experiencias humillantes, la confianza de Abraham en sí mismo disminuyó y su fe en Dios se fortaleció. Dios discernió que en Abraham la traición oculta de Adán podría manifestarse para que él, así como el resto de la humanidad, pudieran ver la enemistad del hombre contra Dios y su Hijo. Entonces a veces Dios tiene que permitir estas cosas para que abunde, como ya dijimos, el pecado para que el hombre pueda entonces, ya estando en esa condición tan baja, puede el hombre darse cuenta de su situación verdadera y buscar el favor de Dios. Entonces vamos a ver aquí la fe de Abraham. Vamos a seguir con la historia de Abraham y aquí en el tema número 13, ahí habla de la fe de Abraham. Vamos a ver exactamente muchos detalles interesantes que esperamos que ustedes puedan captar y que podamos usarlos para nuestro beneficio espiritual. Y algunas veces nosotros, por las ideas que se nos dan y por no analizar profundamente nosotros mismos, pues tenemos ideas o llegamos a conclusiones equivocadas al respecto al carácter del Padre Celestial y de otras cosas. Y aquí entonces vamos a ver este incidente de Abraham con Isaac. Martín Lutero leyó una vez el relato de Abraham, dice, ofreciendo a Isaac en el altar de sacrificio. Su esposa Katy, con toda la compasión de una madre, dijo, no lo creo, Dios no trataría así a su hijo. Entonces Martín le dice, pero Katy, respondió Martín, así lo hizo. Vemos allí la esposa de ella, no puede ser, ¿cómo es posible? Dice ella, que no puedo creer eso, que Dios tratara así a su hijo. Pero él dice, no, pues, pero así lo hizo. Hay un pintor muy famoso que se llama Rembrandt. Y este pintor, él captura, dice, una imagen, la pone en el lienzo, verá la mano abierta de Abraham como sujetando el rostro de Isaac, en lo que parece ser una forma de abuso infantil, como lo sugiere Alice Miller, otra escritora psicóloga, diciendo que Abraham ahí en la foto aparece Abraham poniendo la mano en la cabeza de Isaac y después iba a usar la otra para meterle el cuchillo, ¿no? Entonces, este Rembrandt dice que eso es como, o cualquiera que lo ve va a pensar que ese es un abuso infantil, ¿no?
vamos a ver cómo podemos entender esto realmente, si es que Dios realmente lo mandó o Abraham entendió eso de una forma equivocada. Para escalar el monte Moria y no quedar enredados en el mismo espinillo o zarza que el carnero, recordemos lo que hemos considerado en los capítulos anteriores. En el capítulo 3 examinamos la percepción humana de la justicia divina. El cristianismo presenta a Dios como inflexiblemente severo en sus tratos. Y Dios es visto como implacable en localizar a los infractores de la ley y castigarlos. En el tema número siguiente, ¿verdad? Que era el 3, consideramos la traición escondida de Adán, que está dentro de él, que ni él mismo se da cuenta. Cuando Dios le dice, el día que comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Pensando que Dios exigía la muerte de su esposa, porque ahora él dice, ahora ya comió mi esposa y ahora él dijo que el que comía eso iba a morir. Adán convocó a Dios ante su poder judicial y lo condenó, por lo que creyó era la intención de Dios. Él dice, si la fruta no mató a la mujer, seguro es que Dios viene a matarla. Y por eso él le dice, la mujer que me diste por compañera. O sea, quiere tirar la culpa se la quiere quitar él, se la quiere poner a la Dios y a su mujer. Y como dijimos anteriormente, así es como nosotros creemos, humanamente hablando, que se logra la expiación. Que un culpable y un inocente paguen por mi culpa y así yo quedo libre. Y esa era la idea de Abraham cuando le tira la culpa a Dios, el inocente, y a la mujer la culpable. También dijimos allí en ese tema 3 y 4 que el punto vital de que Adán malinterpretó el significado de las palabras de Dios y las enmarcó en el contexto de una pena de muerte abocada por una justicia falsa. Porque Adán lo que entendió es que Dios va a ejecutar esa pena. Pensó que esa muerte no era porque él se estaba desligando de la fuente de la vida, sino que Dios mismo iba a matarlo por haber comido de esa fruta. Y eso no fue lo que Dios está diciendo. El día que de eso comieres, ciertamente morirás. No le está diciendo, yo te voy a matar. Y ahí es donde fallamos muchísimos todavía ahora, creyendo que Dios es el que va a matar a la persona que peca. Eso no fue lo que le dijo. Eso fue lo que Adán entendió. En el tema 4 vemos el sol de justicia irrumpiendo con su luz en la mente oscurecida de la humanidad, con la revelación completa del carácter de Dios exhibida en el ministerio terrenal de Yeshua, su Hijo. Ahí nuestro Padre, después de 4000 años de que el hombre tiene conceptos equivocados de él, manda a su Hijo. En la hora de mayor oscuridad espiritual, viene el Hijo de Dios a mostrar el verdadero carácter del Padre. Yeshua, el Hijo, nunca mostró una justicia que le exigiera acabar por la fuerza con la vida de otra persona. O usted dígame en un momento, ¿mató Yeshua a alguien? Aún con estos escribas y fariseos que lo querían entrampar para matarlo y destruirlo, ¿mató él a alguien? ¿Se defendió él usando la fuerza como creemos que él lo hizo en el Antiguo Testamento? Pensamos que Dios cambia porque allá era el Antiguo, ahora él viene en el Nuevo y nos viene con otra idea distinta. Creemos que Dios es así, que él cambia de un día para otro, o del Antiguo Testamento al Nuevo. En el capítulo o el tema 5, descubrimos que la justicia falta de Satanás es la que exige un castigo por el pecado. Y Satanás mismo en el cielo, él reformuló maliciosamente la ley de Dios a través de sus falsas percepciones de justicia. Y todas esas ideas de justicia que nosotros tenemos vienen casualmente por la inspiración satánica. A Abraham, a Adán y a todos nosotros que estamos envueltos en esto, creyendo que la ley de Dios exige la muerte. Y que si Dios
perdona al pecador, entonces no es un Dios de verdad y justicia, sino si lo perdona así solamente por decir yo te perdono. Pero eso es lo que vemos cuando Yeshua vino aquí. A muchos le dijo, mira, al paralítico, cuando lo bajaron allí en medio de la casa, que abrieron un boquete en el cielo raso, ¿qué les dijo él? Tus pecados te son perdonados. No le dijo, mira, tienes que matar un cordero allá y esta cosa, y después que lo mates, entonces yo te perdono. Pero no le dijo, mira, yo tengo que morir primero antes de que yo te pueda perdonar. Él le dijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer en adulterio, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Es como diciendo, yo te perdono. Vete y no peques más. En el capítulo 6 vimos cómo Dios se encuentra con el hombre en su oscura idea de la reconciliación y la expiación. Porque Dios tiene que venir del alto, de lo más alto y sublime a nuestro nivel espiritual oscurecido por el pecado. No tenemos entendimiento cuando estamos en el pecado, en este mundo. Al nacer con estas ideas ya preconcebidas que Satanás le metió a nuestros antepasados, empezando desde Adán mismo. Entonces, vemos allí cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto, ¿verdad? Vemos allí a Satanás mismo que es levantado, pero nuestro Padre Celestial nos dice, mira, así como se levantó esa serpiente que simboliza a Satanás, así yo voy a permitir que mi hijo también sea levantado para que ustedes, que tienen una mente corrompida y una mente totalmente equivocada y creen que necesito yo un sacrificio para perdonar, entonces ya puedan ustedes pensar que se ha satisfecho esa idea y puedan entonces creer que yo los perdono. Sabemos que esa serpiente ardiente representaba a Satanás, porque Pablo mismo lo dice, ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y luego él sigue, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ese destructor ya sabemos quién es. Satanás, la serpiente antigua, que cayó del cielo. Nos revela que Dios se encuentra con el hombre en el lugar tenebroso de su imaginación corrupta. Ahí Dios, a pesar de esa imaginación corrupta que tiene el hombre hacia él, hacia su justicia, pensando que la justicia de Dios es igual a la justicia humana, donde cada persona tiene que pagar lo que ha hecho. Y eso es lo que vemos aquí en la tierra. Todo el mundo pagando de acuerdo a lo que ha hecho. Lo llevan a las cortes, el juez determina qué tan cierto es lo que le están acusando y si es verdad, entonces lo manda a un castigo determinado, ¿no? Y así nosotros pensamos que es la justicia de Dios. Pero ninguna cualidad de Dios es igual a la que nosotros nos imaginamos. Ni su justicia, ni su amor, ni sus juicios, ni su misericordia, ni nada. Porque dice Isaías que como son más altos los cielos que la tierra, ¿verdad? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, por no darnos cuenta de esta diferencia, entonces andamos aplicando estos principios a Dios cuando Él es totalmente diferente a nosotros. Vivimos en el tema 11 acerca de la agencia salvadora de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, quien toma un cuerpo humano como el nuestro para absorber nuestra enemistad contra Dios, permitiéndole así acercarse y hacer tabernáculo entre nosotros. No hay otra forma en que Dios pudiera llegar a nuestro entendimiento que mandando a su Hijo para que Él llegara a ser uno igual que nosotros y a través de Él, entonces, que nosotros podamos unirnos al Padre. Y es por eso que Dios permite que su Hijo venga. No porque Él quiere que su Hijo muere y que si el Hijo no muere no nos va a perdonar ni nada de eso. No, sino que era la única forma en que el hombre podía conocer el verdadero carácter del Padre
iba a poder tener confianza para acercarse a pedir perdón. En el capítulo o en el tema 9 incluimos el proceso vital de dos pactos. Vimos allí cómo estos dos pactos del antiguo y el nuevo operan en la misma persona. No es como que el antiguo era para el Antiguo Testamento y el nuevo pacto es para el nuevo. No, porque vemos que Abraham participó de los dos pactos. Y de ahí lo muestra entre la mujer, la sierva y la libre. Y estos pactos son el proceso que Dios utiliza para traernos nuestra condición de pecado a una conexión con Él, a estar libres del pecado. Pero para poder hacer esa obra tan maravillosa, Él tiene que utilizar este sistema de dos pactos. Porque en nuestra mente carnal no podríamos entender los caminos de Dios y ir de una vez directo allá con Él cuando tenemos ideas erróneas de su carácter, donde creemos que Él necesita que alguien muera para perdonar. Entonces, si alguien no muere, no íbamos a ir a Él. Nos íbamos a hundir cada día más en el pecado. Y eso haría imposible que nosotros, humanamente hablando, pudiéramos ir a Él para que nos perdonara, porque si yo pienso que Él no me va a perdonar si no se ha pagado esa deuda, entonces nunca voy a nunca voy a ir para allá a pedirle perdón, porque estaría como perdiendo mi tiempo. Como ir a algo que ya yo sé que supuestamente no me va a perdonar. Así que la gente no van a hacer algo así. Entonces aquí recordamos la palabra de Yeshua, la mujer cananea. No es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La respuesta de la mujer indica que ella creía que Yeshua la llamó perro. Porque ella creyó eso. Y eso era lo que ella sentía que era. Ella entendió mal lo que él había dicho, haciendo que la prueba de su fe fuera mucho más dura de lo necesario. Porque ahora ella va a tener que sobreponerse a esa idea de que ella es perro, ¿verdad? Para atreverse a seguirle pidiendo ayuda. Pero la declaración de Yeshua aquí fue un espejo de sus propios pensamientos acerca de sí mismo. Yeshua no pensaba que esta preciosa mujer fuera un perro, pero formuló sus palabras de tal manera que dejara lecciones importantes tanto a la mujer como a los discípulos. Eso lo dijimos en el tema pasado o el anterior. Lo mismo ocurrió cuando Abraham le pidió a Dios evidencia de que poseería la tierra que Dios le había prometido. Dios le dijo a Abraham que trajera una vaquilla de 3 años, una cabra de 3 años y un cordero de 3 años y una tórtola. Y no le dijo que los cortara por la mitad, pero como ya Abraham, eso era lo común en ese tiempo, cuando las personas iban a hacer un trato, eso era lo que hacían, traían estos animales, los partían por la mitad y allí ellos con eso eran como un símbolo de que este era un pacto que no se podía romper, un pacto serio. Dios le permitió a Abraham hacer lo que él pensaba que Dios quería para poder enseñarles lecciones importantes. Cuando Dios le dijo a Abraham que llevara a su hijo unigénito, el significado de las palabras formó una interpretación en la mente de Abraham que lo llevó a actuar dentro de su propio entendimiento de ellas. Esto lo vamos a ver aquí para que podamos entender lo que pasó. Dios sabía que las entendería de esta forma y usó este malentendido por parte de Abraham para sacarla a la superficie de su pensamiento interno, haciendo aún más grande la prueba de su fe. Consideren la frase cuando Dios le dice, ofrécelo allí en holocausto. La palabra ofrécelo contiene los siguientes significados. En la concordancia Strong, que es la número H5627, esa palabra significa muchas cosas. Entre ellas, traer arriba, hacer subir o escalar, hacer ir a lo alto, ascender,
ofrecer, traer, hacer ascender, ofrecer y otras más, ¿verdad? Pero dentro de este contexto vemos cómo la traducción literal de John interpreta esta palabra. Aquí en esta Biblia de John se traduce de esa forma. Génesis 22:2. Te ruego que tomes a tu hijo, el único a quien le has amado, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y hazlo subir allí para un holocausto sobre una de las montañas de las que te hablé. Mire cómo lo traduce. Y hazlo subir allí para un holocausto. O sea, no le está diciendo, anda ya y mata a tu hijo. Le está diciendo, hazlo subir allí para un holocausto. Así que, siendo que iban a escalar el monte de Moria, la palabra ascender es una elección natural para describir ese viaje. La palabra holocausto tiene dos significados. El primero es un holocausto y el segundo es subida, escalera o ir a lo alto. Porque como la palabra holocausto es como, da la impresión de que es como un humo que sube así, asciende, que sube. Entonces la palabra significa escalera, ir a lo alto, ascender. Pero obviamente el que está traduciendo, él sí cree que Dios le está diciendo a Abraham que lo vaya a sacrificar como holocausto, y entonces él lo pone, o sea, lo traduce de una forma que tiende a dar esa impresión más fuertemente que la otra. Porque como el holocausto es como, en la forma general del holocausto es como subiendo en humo, como el humo que sube, ¿no? Entonces, pero la palabra holocausto en este versículo, vamos a ver cómo se traduce en Ezequiel 40:25, dice, también se subía a la puerta por medio de 7 gradas. Esa palabra subía es la misma palabra de holocausto. Pero aquí el traductor no le pone holocausto, sino que le pone, se subía a la puerta por medio de 7 gradas. ¿Ok? Entonces los traductores tienen mucho que ver, dependiendo de lo que ellos estén captando de la idea, ellos lo traducen de esa forma. Algunas veces pueden estar equivocados y por eso entonces no entendemos bien el asunto. Pero por lo que podemos ver, lo que Dios podría traducir, lo que Dios dijo, podría traducirse de esta manera. Génesis 22:2. Entonces dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y asciende allí. Esa asciende allí, es la misma palabra de ofrecerlo, que se puede significar también eso, asciende allí, y sube a lo alto, holocausto, a uno de los montes que yo te diré. Entonces, si lo traducimos como lo que queremos presentar aquí, es que Dios le está diciendo, vete a la tierra de Moria, asciende allí, y sube a lo alto. En vez de decir que holocausto, si ponemos que esto también significa sube a lo alto, y asciende allí, que es también como ofrécelo, entonces se traduciría como, y asciende allí y sube a lo alto a uno de los montes que yo te diré. Dios no le está diciendo exactamente que vaya y sacrifique a su hijo. El traductor lo traduce de esta forma, pero cuando vamos al original vemos que se puede traducir también de esta otra. Y el asunto aquí es que Dios sabía cómo iba a entender a Abraham lo que él estaba diciendo. Pero así como la mujer sirofenicia, que le dice, Dios le dice, Yeshua le dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Ahí depende de usted si lo quiere entender que él está diciendo perrillo a la mujer, perro, o no. Y cuando usted conoce el carácter de Dios, se da cuenta que obviamente que él no estaba considerando a ella un perro. Porque él nos ama a todos igual. No hay diferencia de personas. Aquí lo mismo con Abraham. Usted puede entender que él está diciendo, anda allá y mata a tu hijo en holocausto. Pero también puede entenderse como lo que hemos dicho. Asciende allí, sube a lo alto a uno de los montes que yo te diré. No le está diciendo que lo mate ni nada. Así que, ¿cómo podemos
decir que, pues, que Dios no le está diciendo que vaya y mate a su hijo. ¿Por qué? Porque él había hablado en contra de matar a niños. En Jeremías 19:5 dice, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Imagínense, dice él, ni me vino al pensamiento que fueran a sacrificar hijos a dioses, como lo han hecho ustedes mismos los de Israel y las naciones paganas. Así que ¿creen ustedes que realmente que Dios se contradice a sí mismo? Que Él por una parte les dice, nunca vayan a sacrificar un hijo a Baal ni a ningún dios. Y por otro lado le dice a Abraham, anda y sacrifícame a tu hijo. Obviamente que no, Dios no se contradice a sí mismo. Él dice que quemar con fuego a sus hijos no lo manda, ni lo dijo, ni se le vino al pensamiento, como leímos ahí en Jeremías 19:5. Así que a través de Jeremías Dios se remonta al tiempo cuando Israel salió de Egipto. Jeremías 7:22-23 y dice allí, porque no hablé yo con vuestros padres, nada les mandé acerca de holocausto, ni de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todos mis caminos que yo os mandé para que os vaya bien. Como dijimos anteriormente, el sistema de sacrificios fue dado al hombre como un espejo que refleja lo que está dentro de él, que él piensa hacia Dios y de su Hijo. Dios nunca deseó sacrificios. El hombre que busca defenderse de la grave acusación de querer asesinar al Hijo de Dios proyecta esta intención suya sobre Dios como algo que Dios desea. Pero es esa intención, esa enemistad que tiene el hombre dentro de él que lo lleva a creer que Dios quiere matar a Abraham, en este caso, al hijo de Abraham, y también que Dios mató a su hijo. Pero todo eso son ideas humanas. No es lo que Dios piensa. La forma en que Abraham entendió a Dios nos muestra lo que había en él. Abraham fue criado en una cultura donde el sacrificio de niños era usual. La gente de Canaán practicaba estas abominaciones, todos allí donde él llegó, y allá también en Babilonia. Todos los pecados que habían cometido previamente lo presionaban a él, ¿verdad? En este momento. Había mentido sobre la relación con Sara, el asunto con la sierva, se metió con la sierva, mató a gente allí en la guerra esa donde fueron a liberar a Lot. Eran pensamientos de juicio, todo eso lo tenía él molesto y sabía que no estaba bien con Dios, que había fallado y que esto le producía una conciencia culpable, ¿verdad? Y eso lo llevó a tentar a creer que Dios no lo perdonaría a menos que le sacrificara algo. Entonces él estaba como con una conciencia culpable y decía, oh my goodness, Dios no me va a perdonar, yo necesito hacer algo. Porque como él venía de estos lugares donde todo se solucionaba con sacrificios para aplacar la ira de Dios y se lograra la expiación del pecado, entonces él decía, todo esto que yo he fallado, yo necesito hacer algo. Él tenía eso en la mente, que tenía que sacrificar algo a Dios para que Dios lo perdonara, algo muy valioso para él. Así es que Dios reflejó este pensamiento defectuoso del antiguo pacto hacia Abraham para poder quitárselo. Entonces Dios permite que Abraham crea que él está diciendo que vaya a sacrificar a su hijo. No es lo que él está diciendo, pero Abraham lo entiende de esa forma porque él estaba acostumbrado a esa clase de proceder allá en donde él venía y ahí mismo en Canaán. Dios quería que Abraham tuviera una relación de amor con él y que no cayera de continuo en el miedo y la inseguridad por entender mal su carácter. Entonces por eso Dios le dice, tengo que sacar de ahí de esas ideas equivocadas que tiene y la única forma es que llegues hasta lo más bajo y de ahí, cuando estés ahí, entonces tú vas a confiar en mí, vas a conocerme como yo soy realmente. Si Dios realmente mandó que Abraham matara a su hijo, las siguientes palabras deberían dejarnos perplejos y llenos de preguntas, porque en Génesis 22:12 dice,
Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, nada. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Engañó Dios a Abraham al ordenarle que matara a su hijo y luego en este último momento atroz lo detiene, indicándole que ahora está satisfecho de que Abraham es digno. ¿No creen que esto sería como un engaño? Y usted le dice a su hijo una cosa, nada para probarlo, y ya después que el niño reacciona de una forma, usted se le dice, no, eso no era verdad, eso que te dije, nada era para probarte. ¿Creen ustedes que Dios anda en esa clase de jugadas? ¿O tiene mucho más sentido en el contexto de todo lo que hemos considerado que Abraham haya entendido las palabras de Dios en un sistema de justicia de bronce, o sea, en un sistema de justicia humano, en la justicia de Satanás, donde todo pecado debe ser castigado y que todo pecado lo que lleva el castigo es la muerte, que es la justicia de Satanás y traspasada al hombre? Dios sabía que Abraham lo entendería de esta manera, pero era la única manera de revelar la enemistad oculta en su corazón, o sea, demostrar lo que realmente había en su corazón. Así que la orden de matar a Isaac revela la semilla que está escondida en el seno de Abraham, de Adán, y que ahora se traspasó a Abraham. Adán pensó que le iba a matar a su esposa, no podía soportar la idea de separarse de ella. Él pensó que Dios la quería muerta, así como Abraham pensó que Dios quería la muerte de Isaac. Es la misma forma, es la misma cosa. El mundo cristiano utiliza esta historia como el marco de referencia de la expiación y un elemento clave de la expiación sustitutiva. Y aquí ya vamos a terminar. Hay mucho más que podamos avanzar, hablar de esta historia, pero podemos darnos cuenta que nuestro Padre Celestial es un Dios amoroso, un Dios que desea mostrarnos su verdadero carácter, y a veces la única forma que tiene es darnos, de acuerdo a nuestra capacidad que tenemos, permite que nos enterremos más en el pecado o que vayamos más profundo de la situación actual que tenemos, para que allá abajo, entonces cuando estemos allá, el pecado se manifieste más claro y yo pueda darme cuenta de que eso es lo que refleja mi carácter, y yo pueda arrepentirme y Él muestre su gracia y me levante de allí y me muestre pues la salvación y me transforme entonces con el espíritu de su Hijo. Así que esperamos que nuestro Padre les bendiga y vamos a seguir pues analizando. Ya vamos a terminar esta serie pronto, y que después de esto vamos a estar estudiando temas separados de cada incidente en la palabra, de las historias que aparentan que Dios anda matando y destruyendo, pero vamos a ver que todo esto es mala interpretación, porque no se conoce el verdadero carácter del Hijo. Cuando usted llega a conocer el verdadero carácter de su Hijo, como lo mostró Él cuando vino a la tierra, entonces usted se va a quitar todas estas dudas de la cabeza y va a poder conocer el verdadero carácter del Padre Celestial y de su Hijo. Bendiciones a todos. Nuestro Padre esté con ustedes siempre.